Muy buenas. ¿Veis que estreno nuevo micro, eh? Ya que sé que a mucha gente le daba toque el de cable, vamos a ver si este funciona. No estoy haciendo el ridículo, pero bueno, lo vamos a intentar. Entonces, como gustó muchísimo la reseña de Alchemais, porque era un poco diferente a las que hago en la cuenta de Instagram, pues he decidido traeros una nueva entrega con una nueva historia, que también es bastante particular y que se merece un espacio para ella. La Casa de la Bestia, de Michelle Wong. Entonces, si te interesa esta historia, quédate y te cuento. Dentro intro. Antes de entrar en materia, suscríbete, dale al like, dale a la campanita para que se te activen los recordatorios cada vez que se sube vídeo en la cuenta. Y sígueme en la cuenta de Instagram, donde prácticamente todos los días cuelgo contenido de pelis, de series, de libros, de música, en definitiva, de cultura. Así que te espero. Pues esta historia, La Casa de la Bestia, vamos a contar un poco qué esquema vamos a seguir para hablar de hacer esta reseña en cuestión. Primero os voy a contar un poco los antecedentes y de qué premisa parte. Luego os hablo de las reflexiones que he tenido acerca de la lectura de la misma y lo que no me ha gustado. Y por último, en la conclusión os cuento así de cómo, más que recomendarla o no, bueno, sí, si os la recomiendo o no, si merece la pena o no y si me resulta interesante o no. Entonces, empezamos. ¿De qué trata? ¿Qué es la Casa de la Bestia? Pues bien, vamos a conocer a Alma, a una jovencita Alma con 7 años o así, que de repente ella vive con su madre, pero su madre está muy enferma y no sabe quién es su padre. Hasta que un día, ella, con tal de salvar a su madre, descubre que su padre pertenece a una de las familias de la nobleza más importantes. Entonces decide, con tal de salvar a su madre, contactar con su padre para que la salve. Pero su padre tiene otras intenciones, porque no sabía de la existencia de Alma, y es que ella es una bastarda de su familia. La casa de los Savera son efectivamente la familia de las más importantes en el mundo de Kugara, si no recuerdo mal, en el que se ambienta este universo, y cada familia de la nobleza es un recipiente de un dios, en este caso de la bestia pavorosa, que es el heraldo de la muerte. Cada familia está asociada a un dios y en esta cuestión esta familia está asociada a la bestia vaporosa, que es de la muerte. Es de las más poderosas. Pero no todo el mundo puede ser un recipiente y servir al dios. Tienen que pasar unas pruebas. Entonces, Alma descubren que tiene unos poderes muy particulares cuando se enfada. Entonces su padre le ofrece un pacto y le dice: yo te ayudo a tu madre, pero tú te vienes conmigo. Su hija, Alma, está desesperada por salvar a su madre y acepta, pero efectivamente el padre no cumple con su palabra, la madre caput, y ella se siente engañada, así que decide en ese instante urdir un plan para destruir y vengar a su familia, a su madre. Pero para ello conseguirá o tendrá la ayuda de un joven misterioso y muy atractivo que solo ella puede ver, y se llama Aster. ¿Conseguirá vengarse de su familia? ¿O este plan de venganza la corromperá en el camino? Tendrás que leer la historia para descubrirlo. Pues bien, esta historia, esto pesa un poquito, lo puedo dejar así, pero bueno, para que lo veáis. Está en tapadura, la edición es preciosa, con los cantos pintados. Han decidido traerla así a España, pero creo que en otras ediciones tienen otros formatos, pero esta es preciosa. Además, por dentro, este cuento es un dark fantasy, vamos a decirlo así. No es un dark romance, es un dark fantasy. Ahora os digo. Y además contiene ilustraciones preciosas. No sé si voy a buscar alguna en concreto. A ver si... Bueno, tienen unas ilustraciones muy, muy bonitas, hechas a mano. Bueno, no voy a entrar por si son spoilers. Bueno, es que ahora todos son spoilers, pero bueno. ¿Veis? Es que soy muy torpe, perdonad. ¿Veis? Es que son preciosas las ilustraciones. Y es que Michelle Wong es ilustradora. Y ha decidido contar esta historia que tenía muchas ganas de plasmarla en papel. Y la verdad que esta historia quedaría muy bien en anime. Muy, muy, muy bien. Con este estilo particular. Entonces, este Dark Fantasy se divide en 3 partes. La infancia de Alma y luego cuando pasan los 10 años y decide entrar en esta competición para formar parte y ser recipiente del dios de la bestia. Entonces, es una historia que con muchísimas metáforas nos habla acerca del abandono, del abuso de los adultos hacia los niños, del abuso de poder, vamos a decirlo así. Nos habla de la soledad, nos habla del duelo y de cómo a veces surgen relaciones que, si bien en el instante en el que
nos encontramos solos se convierten en un pilar fundamental para seguir existiendo, pero conforme a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo de la madurez, nos damos cuenta de que a lo mejor esas personas que en su día nos ayudaron no son tan buenas como esperamos. Sabéis que me encantan mucho las historias de personajes grises, y esta es una de ellas. Y es verdad que habla de las relaciones tóxicas, pero más allá del amor, porque tiene una trama amorosa, pero no es lo principal, por eso no es un dark romance, es un dark fantasy. De hecho, no hay contenido explícito, ni spicy, ni nada. Eso, si os hagáis la idea, que no lo hay. Porque es una historia de crecimiento, y es una historia de un duelo y de una venganza. Tiene acción, venganza y, pues bueno, un poquito de intriga y de fantasía, a fin de cuentas. Entonces, precisamente lo que más me ha gustado es cómo esa relación que ella cree que es segura porque en su momento lo es, ya que es esa persona que la saca del fango emocional en el que se encuentra y el motivo por el cual ella sigue hacia adelante con ese apoyo, al final se da cuenta, cuando ella crece y desvinculándose de esa persona, que hay otras vías, que no todo es oscuridad. No todo es para conseguir tu venganza, hacer daño al otro, hay otras opciones. Y eso me ha gustado mucho, porque muchas veces en novelas que ha habido pues este tipo de relaciones tóxicas, voy a poner After, sé que no tiene nada que ver, es un contexto totalmente distinto, estamos hablando de una novela de fantasía y lo otro es contemporánea, pero romantizaba la historia y esa relación tóxica. Aquí, al ser un cuento, porque tiene muchas vibras de cuento, está esa ilusión de ese primer enamoramiento adolescente, y esa idolatría, pero esa idolatría no parte desde que ella sea inferior, sino que parte desde que ella tiene un vacío emocional desolador al perder a su madre. Y a su vez nos habla de ese equilibrio de cuando nos enfadamos y dejamos que nuestra ira salga, muchas veces no pensamos en las consecuencias, pero no está mal no sentir esa ira. Hay que sentirla, la clave es regularla. Y entonces creo que esta historia habla precisamente todo el tiempo de esa regulación y de esa búsqueda de una esperanza y no dejarte embriagar por la tristeza absoluta de haber perdido al pilar fundamental de tu vida, que era tu madre, ¿no? Entonces, eso sí que me ha gustado muchísimo y es de lo que más me quedo con esta historia. Ahora, tengo que ir mirando alguna notilla por si acaso me dejó algo en el tintero. No, de momento... sí. Son personajes grises. O sea, sabéis que me encantan las historias de los personajes y de que no hay buenos ni malos. Es entender el porqué, con ese bagaje que tiene cada uno, el por qué han llegado a ese punto. Y le pasa tanto a Alma como a Aster y a otros secundarios que hay, ¿no? Pero ellos son los protagonistas. Entonces, Aster no deja de ser... Es que no sé si se considera spoiler, pero bueno. Es un personaje que se alimenta de la ira de Alma. Y a veces es ese equilibrio entre que la utiliza y a su vez la admira, porque encuentran esa conexión, esa sincronía entre ellos. Entonces, desde fuera es muy interesante ver cómo esa sincronía ha funcionado y cómo Alma se da cuenta de que hay algo que no encaja de esa sincronía. Entonces, para mí, de esta historia lo que me llevo yo es el personaje de Alma y de todo su viaje. Entonces, las cosas que no me han gustado, vamos a decirlo así porque os he dicho que lo que más me ha gustado ha sido Alma y esta descripción de la evolución de una relación tóxica y de cómo a veces estas personas en un momento de tu vida te ayudan, pero luego te das cuenta de que no es que no te hayan ayudado, sino que en ese punto, como tú has crecido, ya tienes que desvincularte de ellas. Lo que no me ha gustado es la parte de fantasía. Me explico. Tiene un lore muy, 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 muy interesante, porque hay como dos planos, el plano del mundo real dentro de la fantasía y luego el plano en el que se mueven los dioses, que es donde entran precisamente a competir para ser ese recipiente y ese elegido de ese dios, de ser en la tierra el máximo representante de ese dios. Lo que ocurre es que como es una historia que va volviendo ese plan de venganza, pero tarda mucho en entrar en la acción. Y cuando entra en la acción resulta insuficiente, resulta atropellado y con cuestiones muy sencillas. O sea, la resolución de los conflictos es muy sencilla. Y es una pena que con todo el mundo que ha construido se lleve de forma tan atropellada la parte de la competición. Tarda mucho en entrar en la historia, entonces eso para mí ha sido un detrimento. Y me da pena porque tiene unos personajes súper interesantes y el fondo que tiene, el motivo por el cual ella urde su venganza y cómo lo va a hacer es de lo más interesante de la historia. Ahora la ejecución me falla, es atropellada, son 3 partes, pero hasta que llega la segunda y tercera parte
tela lo que tarda. Pero en rasgos generales, creo que si se hubiera potenciado más esta parte de fantasía bien, hubiera sido muy interesante indagar más en este mundo. Y de hecho, no me importaría leer esta historia con otros personajes y que se profundizara más en este tema de cómo funcionan los dos planos, los dioses, los mundos, etc. Además, también deciros lo que os contaba, ¿no? Es muy interesante, pero se nota que la autora, al ser ilustradora, sí que creo que le faltaba más desarrollar la parte narrativa. Hay veces que se quedaba muy planita. Y más precisamente por eso, ¿no? Por no haber indagado más en este universo. Pero en líneas generales es una historia que recomiendo por sus personajes, sobre todo por Alma. Precisamente porque yo me he sentido muy identificada y creo que a todos nos va a pasar que cuando hemos sido frágiles en un momento y hay ciertas personas que nos han apoyado, quizá el crecer y el sentir que tú has curado esas heridas pero la otra persona que te ha acompañado no, sientes que tú tienes que desvincularte de ellas por el bien de los dos y por tu propio bien. Entonces, ese crecimiento emocional me ha parecido bellísimo, de verdad, y muy muy bien explicado con metáforas y con el personaje de Aster y el dejar ir. Entonces, por esa parte, yo la recomiendo. Ahora, ¿la adaptaría en anime? Sí, creo que le pega, más que incluso en un libro. En anime esto puede ser brutal, pero el libro sí que se me ha quedado un poquito flojito, lo que es la parte narrativa. Pero en líneas generales, ¿lo recomiendo? Sí, por lo que os he contado. Y además no tiene spice y se agradece, no lo necesita. Y si lo hubieran introducido hubiera sido un craso error. Que se quede así está muy bien, tiene un romance, pero no es lo principal. Es importante para acompañar al viaje de Aster y Alma, pero no es primordial, no es la historia absoluta. Así que, en definitiva, mi nota, un 7,5 de 10. 7,5 de 10. ¿Os ha gustado la reseña? ¿No os ha gustado? He intentado no enrollarme, pero creo que voy a traer más reseñas de este estilo porque creo que os gustan y a mí me entretienen bastante. Aunque improvise mucho, pero me entretienen bastante. Así que cuéntame en comentarios. Te leo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Ah, antes de que se me olvide, perdón. En febrero... No he dicho nada. Os espero en el próximo vídeo. No sé cuándo, pero os espero en el próximo vídeo. ¡Chao!